Vamos a hablar hoy qué es el miedo, cuál es la raíz del miedo, cómo los tzadikim trabajaban el miedo. Dice la Gemara que había una vez un jajam que se llamaba Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi, que estaba caminando en el Shuk de Tzion. Estaba caminando en un mercado. Iba un alumno de él. De repente vio que el alumno le dio miedo. Sí, tenía miedo. Que lo asalten. Tenía miedo. Ahora le dijo: Hatat at. Eres un pecador. Dijo: ¿por qué? Está escrito que los pecadores tienen miedo. Vamos a entender que el tema aquí, que los pecadores tienen miedo, no tiene que ver con algo místico, que el pecado trae miedo, como el que se corta las uñas y no hace Netilat Yadayim, por ejemplo. No es así. Vamos a entender el concepto. El miedo es un sentimiento de angustia, se puede manifestar en angustia, en ansiedad, sobre el pensamiento, sobre la imaginación, que a la persona le puede suceder algo que le puede generar dolor, etc. La persona, cuando tiene en la mente la imagen de lo que cree que le puede pasar, genera miedo. Normalmente esas imágenes tienen que ver con algo que tiene que ver con lo que está afuera. Por ejemplo, una persona que se sube a un avión tiene miedo que se vaya a caer el avión. Una persona que sale a la calle tiene miedo que lo vayan a asaltar. Una persona que X, Y, o ni siquiera que tiene que ver con otra persona o con un avión. Tiene miedo que le pase algo, tiene miedo que se enferme, tiene miedo que... Miedo. Vamos a analizar. Existe un miedo que Dios creó en la persona, que es como un estado de alerta a una situación peligrosa, que hace que la persona se salve de muchas situaciones. Por ejemplo, si de repente ve la persona un león y sabe que el león te puede atacar, corres, ¿no? El miedo despertó en ti la posibilidad de supervivencia, ¿no? Entonces el miedo en algún punto es positivo, te puede ayudar a que te alejes de las cosas peligrosas. Cuando el miedo es positivo, cuando te hace actuar. Por ejemplo, cuando estás junto a un león, ¿no? Corres, qué bueno, ¿no? Pero hay miedos que en vez de que te hagan actuar, te hacen dejar de actuar. Dejar de actuar. Ay, tengo miedo. Entonces, ¿qué? No me puedo mover. Normalmente, cuando es el miedo, angustia, etcétera, 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 y te paraliza, no es un miedo positivo a la persona. ¿Cuál es la raíz del miedo que paraliza? Entonces, podríamos pensar que el miedo que paraliza tiene que ver con una cierta conciencia de la realidad. Yo sé que hay aviones que se han caído. Tengo miedo que se caiga el avión. Yo tengo miedo porque han asaltado. Tengo miedo que asalten. Yo tengo miedo que se enferme la persona porque se han enfermado otros. Entonces, como yo estoy en conciencia con lo que pasa alrededor, tengo miedo. Es una posibilidad. O porque ya te pasó a ti. Mientras el miedo tenga menos relación con la realidad, es una señal que no tiene que ver con la realidad. Por ejemplo,
¿Cuántos aviones se caen normalmente? Muy pocos. Pues es realmente algo muy raro, muy lejos. Que alguien se suba a un avión y tenga miedo que se caiga, dice, espérame, esto no tiene que ver con la realidad. Porque los aviones no se caen. Pero a mí me da miedo. Muy bien, vamos a investigar de dónde viene ese miedo. ¿Qué creó que tu mente sienta algo lejano, cercano? ¿Qué pasó con tu mente que agarró algo que puede suceder lejano y lo hizo cercano? ¿Cuándo es cercano para la Torah? ¿Cuándo es cercano? Cuando pasa, o sea, ¿cuándo seguro es cercano? Seguro es cercano. Cuando pasa más del 50% de las veces. Eso es cercano. Eso es cercano. Si a la mayoría de las personas les pasa, ¿no? Entonces ya es un miedo que tiene algo que ver con la realidad, que te va a ayudar a protegerte del miedo. Porque entonces, ante esa circunstancia, tienes que alejarte. Si se caerían 2 de cada 3 aviones, habría una prohibición de la Torah que te subas a un avión. Pero si se cae uno de... ¿Cuántos vuelos hay al día en el mundo? Ya, un número. Uno de 10,000, que creo que es mucho, o sea, que dije mucho. Entonces, no tendrías ni siquiera que pensar en eso. Este es un ejemplo, ¿eh? Cada quien con sus miedos que existen en todos los ámbitos, en todas las áreas de la vida. ¿Sí? Voy a explicar ahora qué pasa cuando tu mente acerca algo que realmente está lejos. ¿Por qué? Voy a explicar. Había una vez un señor que se metió a un banco a asaltar un banco. Salió del banco. Yo les pregunto, ¿cómo salió el señor? Nervioso. Con miedo. ¿Por qué? Lo van a atrapar. ¿Por qué lo van a atrapar? Es algo malo. Entonces, la mente de este hombre que registró que hizo algo malo, esa misma mente lo alerta y le genera un miedo a que le va a pasar algo a él ahora. Porque los actos tienen consecuencias. Entonces, como tú sabes que hiciste algo malo, o sea, esta persona que robó el banco, sabe que lo más probable es que lo van a atrapar. Eso es muy sencillo, ¿no? Sale este hombre afuera, a la calle, se escapa con el dinero. Pasa 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras. No hay policías. ¿Está tranquilo? No. Está nervioso. ¿Por qué? Voltea a la derecha y ve a alguien que lo está mirando. ¿Qué piensa? Este es policía. A fuerzas, este me va a agarrar. ¿Por qué? El otro cuate era un turista. Estaba volteando a ver la calle y justo pasó y lo vio. Pero él, ¿qué pensó? Que lo van a agarrar. ¿Quién lo va a agarrar? Pues que sea. Entonces, él acomodó la realidad acorde a su persecución interna. O sea, el miedo que lo atrapen no venía que en realidad estaba adentro del FBI y había 100 policías vestidos de civiles. No. Venía del sentimiento de culpa de haber hecho algo grave que le generó a él conciencia que algo le tiene que pasar. Ahora, eso que algo le tiene que pasar, ¿dónde lo acomodó? Eso, ¿dónde lo acomodó? En el mundo. En el mundo. Ve un coche, se sube a un coche y él piensa que el coche de atrás lo está siguiendo. Porque él tiene una razón adentro de su mente para que lo persigan. En su mente hay alguien que le está diciendo, te van a perseguir.
¿Quién me va a perseguir? Entonces, la mente busca cómo acomodar ese pensamiento interno de persecución. Otra persona entró al banco a preguntar a cuánto está el dólar. Y salió con él. Iban caminando en la calle. El que entró a preguntar a cuánto estaba el dólar, vio al turista. ¿Y qué se imaginó? Ah, un turista. A lo mejor tendrá duda de cómo está el dólar. El otro se imaginó que lo van a agarrar. Y así se sube a un coche el que preguntó cuánto está el dólar y ve a un coche atrás. Ni siquiera se fija en el coche que está atrás. Porque en su mente no existe la posibilidad de que lo agarren. ¿Por qué? Porque no hizo nada. El miedo que paraliza, tiene que ver con el sentimiento interno de persecución provocado por la culpa, provocada por el pecado. El pecado como una transgresión. El pecado como cuando la persona hace algo que él entiende que está mal. Hay niveles de transgresiones. Y según la transgresión, es el castigo. Una persona que robó un banco, su transgresión es tan grande, lo robó públicamente, que su persecución interna es proporcionalmente al nivel de transgresión que cometió. Si una persona transgrede muchas cosas, la mente registra que hay transgresiones, hay culpa, y la culpa hace una alerta de una consecuencia. Te va a pasar. No se puede, la mente entiende que no se puede transgredir sin una consecuencia. Eso es algo que tenemos en los seres humanos. No existe que una persona haga mal en la mente, ¿sí? No en la realidad, no en el mundo, en la realidad, en la mente. La mente registra que transgredir algo tiene una consecuencia. Entonces, una persona que transgrede muchas transgresiones se siente muy culpable y siente que le va a pasar, o sea, que él lo van a agarrar. ¿Dónde coloca él ese sentimiento de persecución? Adentro de él, él lo reconoce y dice: espérame, yo me estoy sintiendo culpable, me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo que me van a agarrar porque me siento culpable de las transgresiones que hice. O la mente lo manda hacia afuera y lo coloca en el mundo. Entonces esta persona sale a la calle, esta persona que transgrede mucho, voltea, ve a un policía y dice: me va a parar el policía, me va a parar. Se ha pasado que de repente pasa junto a un policía, pero no tienes la verificación, todo está bien, ¿por qué te va a parar? Porque es un policía, él se dedica a agarrar a los ladrones. Una persona, les voy a decir, ¿okay? Una persona duerme en su cuarto, me platicaron, duerme en su cuarto con la puerta de su cuarto blindada, la puerta de su casa blindada y una pistola abajo de la cama. Y yo me pregunto, ¿qué habrá hecho este hombre para sentir que van a llegar a su casa y van a entrar a su cuarto, que tiene que blindar? Imagínense en la mente de este hombre cuánta culpabilidad hay para que la protección sea de blindar la puerta de tu casa y de tu cuarto y una pistola abajo de la cama. Te le preguntas a esta persona, te va a contestar: bueno, todo puede ser, hay que estar precavidos. Vivimos en un país que no es muy seguro, todo puede pasar. Habibi, tu mente está en un
punto de alerta tal como si en cualquier momento te van a atrapar. Parece como que tú sintieras que te acabas de robar el banco. En ese nivel de alerta vive el que se acaba de salir del banco. Y el que acaba de salir del banco porque pidió ¿a cuánto estaba el dólar? Su nivel de alerta es mínimo. ¿Por qué? Como no hay ninguna razón para que lo agarren, no hay ninguna razón para que esté en alerta tampoco. ¿Quién te pone en alerta? Hay dos posibilidades. O una realidad, o un león te pone en alerta, o un sentimiento de culpa te pone en alerta. Si hay un león fuera de tu casa y estás en alerta, te felicito, es muy sano. Te vas a salvar. Si tu hijo está caminando junto a la alberca en Cuernavaca y te da miedo y actúas para salvarlo, very good. Si blindas la puerta de tu casa y de tu cuarto y pones una pistola abajo de la cama, la alerta viene de adentro, no de afuera. No hay nada afuera, nada pasó. Sí, pero a lo mejor vas en la carretera, Juanito, a lo mejor chocas, a lo mejor. ¿Por qué no a lo mejor? Sí, si chocarían 2 de 3 coches en la carretera, sí, hay que estar en alerta. Si está lloviendo en la carretera y hay baches y hay curvas, hay que estar en alerta. Pero eso te genera actuar. El miedo de la culpa te genera paralizarte. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene miedos que no están sustentados en la realidad, claro que tu mente no los capta. Tu mente no sabe este sistema interno que sucede y él piensa que lo que te preocupa a ti es la realidad. Pero simplemente analiza la realidad para que te des cuenta que aquí no hay probabilidades, no hay ni siquiera lo que hacer. ¿Cuál es la prueba más grande que no está fuera el miedo? No hay ni siquiera lo que hacer. Una persona que tengo miedo que me asalten, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en tu casa? Una pregunta nada más. ¿Todos los días asaltan a 2 de 3 personas? ¿En los recorridos que tú haces? No. Pero existe la posibilidad. Sí, pues existe la posibilidad de que la persona deje de vivir en ese segundo también. ¿Y qué va a hacer por eso? Seguro que el hombre no tiene el control de él mismo. Por eso dice la Torah, Kol man de Abid Rahamana, letaba Abid. Lo que no está en mi control, tampoco está en mi responsabilidad. Ojo, es muy importante, pongan atención. Lo que no está en mi control, tampoco está en mi responsabilidad. Una persona está respirando normal, perfecto, comió, desayunó, se durmió, todo está perfecto. ¿Puede existir la posibilidad que esta persona deje de vivir instantáneamente y tenga un paro cardíaco? Por supuesto que sí, ha sucedido. Por lo tanto, ¿puedo tener miedo de eso? No. ¿Por qué? ¿Qué puedes hacer? No puedes hacer absolutamente nada. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer para evitarlo? Absolutamente nada. ¿A cuántas personas les pasa? A una de cada millón. Entonces, eso no está cerca de mí y no me está exigiendo que actúe. Tengo miedo de eso, jajam. Tu mente encontró un pretexto para poner el sentimiento de culpa, de alerta, de persecución interno afuera, como el ratero que piensa que el turista lo va a agarrar. ¿Pero por qué? Porque adentro de la mente está la persecución, no afuera. La parte consciente de la persona, la parte consciente. Cuando hace algo mal, ¿qué hace la persona? Lo primero que hace la persona cuando hace algo mal, automáticamente, ni siquiera tienes que pensar para que suceda, justificas tu error. Eso es lo más natural, porque el hombre tiene soberbia, tiene una imagen de él que tiene que ser perfecto. Como hablamos la clase pasada, le cuesta trabajo reconocer su humanidad, le cuesta trabajo entender que lo normal es el error en un hombre, y justifica para sentir tranquilidad, para no sentir dolor, para no sentir una pérdida emocional de su imagen personal y de su valor personal, justifica el error o lo minimiza. ¿Para qué? Para no sentirse mal. Entonces, tú crees que cuando tú justificaste tu error, ya todo quedó tranquilo. Pero el inconsciente no acepta las justificaciones que no son reales. Por ejemplo, una persona, un ejemplo cualquiera, una persona gritó como loco, se enojó, gritó, aventó la puerta, rompió platos, se enojó.
se ve, se encuentran y se cacha él mismo con un nivel de agresión, de enojo, de actos equivocados, transgresiones. ¿Y qué se dice a él mismo? Sí estuvo mal, pero me hizo enojar, pero no había comido, pero tenía un día con mucho estrés. Por lo tanto, no es tan grave. Pero la mente que vivió, que experimentó, que sintió todo el enojo, toda la agresión, lo capta como una transgresión. ¿Qué pasa si alguien te grita a ti? Lo normal es que tú le grites de regreso. No estamos hablando aquí de Dot Tzadikim. La persona reacciona ante acciones. Entonces, si tú ahorita hiciste algo mal hacia otra persona, por un decir, ¿qué tiene que pasar? Pues que el otro reaccione. Y eso la mente lo capta. Entonces, la mente genera ahora un estado de alerta acorde a como si robaste un banco. Aunque tú en tu parte consciente digas, me hizo enojar, trates de hacer un autoengaño, tu mente captó que hubo una transgresión. ¿Qué tienes que pensar? Ahora vamos a llegar. Pero en ese momento que hay esa transgresión, hay un sentimiento de culpa. Un sentimiento de culpa. Que se guarda, que se esconde ahí, que se queda allá atrás, en la parte de atrás de la mente. Pero esa parte de atrás de la mente actúa en ti. Entonces, ¿qué hace? Te pone en un estado de alerta que dice, cuidado, algo va a pasar. Te van a agarrar, acabas de robar un banco. No robaste un banco, pero acabas de hacer sentir mal a alguien, acabas de agredir a alguien, etcétera, etcétera. Entonces, algo va a pasar. Como no reconocemos que algo va a pasar aquí atrás, como no lo podemos reconocer, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? En el mundo de afuera lo colocamos. Cada quien sus miedos. Todos tenemos miedos, porque todos nos sentimos culpables. Si yo tuviera emuná y entendería, el mundo de afuera no está en mis manos. Yo tengo que ser responsable. Kol mal de Abid Rahamana le Abid. Todo lo que hace Hashem allá afuera, le Abid, es para mi bien. Me quiere. Es Rujo, me quiere, me cuida. A lo mejor van a... ¿Por qué? Kol mal. Y lo que Hashem haga es para bien, me quiere. ¿Por qué tengo que pensar si alguien que me quiere me va a pasar algo? ¿Por qué? ¿De dónde tengo que sacar esa posibilidad en mi mente? A menos que yo sienta que me lo merezco. A lo mejor que yo sienta que hice algo como el ladrón. Tú explícale al ladrón, nadie te va a agarrar. ¿Qué te va a contestar? No, sí me van a agarrar. No, mira, ese cuate es turista. Sí, pero me van a agarrar. ¿Por qué? Porque me acabo de robar un banco. Me tienen que agarrar. Sí, pero él no. A lo mejor sí. ¿Y él no? A lo mejor sí. Entonces explícale a una persona que siente culpable. No tengas miedo de tal. Es mucho más complejo de lo que estoy hablando. Pero el punto es que los tzadikim no tenían miedo de las cosas que no están en sus manos. Solamente tenían miedo, alerta, de las cosas que están en sus manos. Por ejemplo, Jacob vino. Tengo miedo, Shema, que yo no haga las cosas que tengo que hacer. Y eso es muy positivo. Porque si yo estoy al pendiente de mí, entonces me ocupo de mí. Si yo tengo miedo de que suceda algo en el mundo, ¿qué puedo hacer? Una persona tiene miedo de que le agarre un ataque cardíaco. Está bien, entonces, ¿qué va a hacer? Va a agarrar y va a vivir con Atzalá junto a él. Todo lo de Atzalá, todo lo que puede hacer a un ataque cardíaco junto a él. No, Javi, no es el punto. El punto es que entiendas que hay una parte de ti que se siente culpable. Ahora quiero un paso más. Un paso más. Muchas veces ni siquiera es de los pecados que cometemos que nos sentimos culpables. Muchas veces es de las emociones y las motivaciones que sentimos de lo que nos sentimos culpables. Porque les voy a explicar, esto es muy importante. Esto es algo impresionante que tiene que ver con Rosh Hashanah, con Kippur, muy importante. De lo que nosotros tenemos que hacer teshuvah, independientemente de los pecados que hicimos, es de las motivaciones que tenemos cuando hacemos un pecado. Voy a explicar a qué me refiero. No es lo mismo que yo
no pasé por una persona, quedé de pasar por una persona y no pasé por esta persona, se me olvidó. ¿Está bien? O tuve un percance y no pasé. Y el otro tenía ese día 1000 cosas que hacer y por mi culpa, entonces él dejó de hacer muchas cosas. Qué pecado, ¿no? Le provocaste al otro todo lo que tú quieras. Pero tú en ese momento vas a decir, bueno, pero no podía, tuve un problema, no podía. Pero bueno, al final de cuentas causaste un daño. No te vas a sentir tan mal, aunque causaste un daño, porque tú no tenías una motivación negativa, no tenías una intención negativa. Las intenciones son las que más nos hacen sentir culpables, no los actos. Pero si una persona dijo, este cuate me cae mal, y yo sé que tiene una cita muy importante, no voy a pasar por él para que le vaya mal. Lo que te va a hacer sentir mal va a ser el sentimiento que tuviste de agredirlo. Y la teshuvá, que es vean lo que es la teshuvá. La teshuvá sana los miedos. ¿Por qué? Porque hay dos maneras que yo me sienta tan tranquilo después de que robé un banco. Dos maneras. Una, que lo agarren y lo metan a la cárcel, pues ya lo agarraron. Ya no hay miedo, ya le pasó, ya no hay miedo. Y la otra es que regrese el dinero al banco, que vaya el señor y diga, señores, sé que estoy mal, sé que me equivoqué, me arrepiento, aquí está la lana. Cuando él entregue la lana, y ponle que el dueño del banco es su cuate y le dice, ya, no le voy a decir a la policía porque regresaste el dinero, ¿está bien? Vamos a suponer que el señor del banco le dice, ya, gracias por regresarme el dinero, ya, vete tranquilo, ¿ok? Yo borro las cámaras ahorita. Él va a salir a la calle, pero va a sentir que alguien lo va a agarrar. Ya regresó el dinero, ya, no hay ningún problema. Hashem, vean lo que es la bondad de Boreolam. Te deja sanar tus sentimientos de culpa con el simple hecho de un arrepentimiento. No necesitas latigazos, no necesitas un castigo, no necesitas meter a la cárcel para sanar la transgresión. La transgresión se puede sanar en tu mente con una teshuvá. Cuando tú reconoces el error y te arrepientes de él. Ya no hay persecutor. Se arregló el problema. Si yo tengo un problema con una persona que lo agredí, ¿okay? ¿Qué va a pasar? Mi mente capta que me va a agredir de regreso. Algo me tiene que hacer. Lo agredí. Pero si fui a pedir perdón y realmente nos arreglamos de corazón, mi mente no tiene por qué estar en alerta que este hombre va a reaccionar en contra de mí. Porque acabo de hacer las paces con él, me acaba de dar un abrazo, somos hermanos, nos amamos. Boreolam viene y te dice, la manera de trabajar tus miedos es con una introspección de tus culpas y hacer teshuvá. Pero en este proceso hay algo muy importante. Muchas de las culpas que tenemos no tienen mucho que ver con la realidad. O sea, si yo no tolero que soy humano, entonces la culpa va a ser proporcional a la imagen que tenga de mí mismo. Si yo creo que soy perfecto y que no puedo cometer un error, cualquier error me va a generar una gran culpa, porque rompe la imagen de mi grandiosidad. Si yo realmente reconozco mis motivaciones con humanidad, sí tuve envidia, sí tuve agresión, acorde a mi humanidad, no me estoy quitando responsabilidad, estoy siendo una persona inteligente, profundo y estoy proporcionando el nivel de error al nivel del que lo cometió. No estoy diciendo tampoco no pasa absolutamente nada, lo estoy viviendo como algo normal, como lo que es un humano, más cerca del error que del acierto. Si lo puedo reconocer, si puedo estar consciente de lo que pasa dentro de mí y decir, estuvo mal, ya no hay un persecutor adentro. Y ya no se crea en el mundo un persecutor de afuera. Si la persona, por ejemplo, Rabbi Akiva no tenía miedo, sí. El miedo le generaba conciencia de no actuar equivocadamente. Pero estaba tan consciente de él, estaba tan concentrado en él, que cuando cometía un error, ojo, cuando
Cuando hablo de un error, no hablo nada más de un acto, hablo de la motivación del error. Cuando tú te equivocas en la vida, pero no te equivocas con una intención negativa, tu nivel de culpa es mucho menor a cuando tienes una intención negativa, aunque no cometas el error. Escuchen bien, qué interesante. Estás en casa de tu papá, con tu familia, está tu cuñada, y en tu mente dices, ojalá y se muera. ¿Me entiendes? No sabes de dónde llegó el pensamiento, o sea, no sabes ni cómo llegó a tu mente ese pensamiento, pero lo sentiste. Uy, ¿quién soy? ¿Un asesino? No, tienes envidia, eres un humano. No eres un asesino, eres un humano. No es lo mismo. Hay humanos asesinos, pero no eres un asesino todavía. Tienes una intención negativa hacia alguien que te generó envidia, que tiene algo que tú no tienes, que tu suegra la trató mejor, que le dieron más atención en la mesa que a ti, X, Y, Z. Y no le hiciste nada, no le hiciste, nada, absolutamente nada. Simplemente pensaste, ojalá y se muera. Está bien, ya no vamos a ser tan extremistas, pero pasa. Vamos a hacer, ojalá y le pase algo. ¿Sí? Ojalá y se vaya a vivir a otro país. Ya. No la maté, la mandé a vivir a otro país. ¿Qué más da? Soy tan malo, que viva bien allá, pero no aquí conmigo. Que no me quite mi atención. Yo estaba hablando y ahora ya no puedo hablar. ¿Pero qué hiciste? No hiciste nada, pero tu mente captó, registró una agresión de tu parte. Después hay culpa. Solamente del sentimiento agresivo. Después viene, pues esta me va a hacer algo de regreso. Esto es inconsciente. Y después viene, tengo miedo que me asalten. Tengo miedo que me atruenen el elevador. Tengo miedo que el niño se caiga. Tengo miedo que... Acuérdense, si la realidad te genera la alerta, es sano. Si tu hijo está caminando junto a la alberca, ve por él. Para eso es el miedo, la conciencia de alerta. Cuando no existe nada alrededor que genera alerta, y la mente es la que genera la alerta en una irrealidad, viene de adentro. ¿Cómo calma, no? ¿Cómo libera? Entonces no hay asaltantes aquí. Entonces el tipo que está ahí no me va a agarrar, es turista. Sí, es turista, está en tu mente. Mejor, introspecciona, trata de descubrir de dónde viene la culpa. Tenemos miles de culpas, tenemos miles de actos, tenemos miles de motivaciones. Está bien, pero si tú cambias la dirección de tu vida hacia adentro, ya no se manifiesta afuera. Eso era Jacob Avinu, eso era Rabbi Akiva. Vino Rabbi Akiva, ya te dejo que me preguntes, vino Rabbi Akiva y de repente un día realmente se le apagó la vela. ¿Se acuerdan? La historia de Rabbi Akiva. ¿Qué dijo? Kol man de David al-Haman aletaba David. Todo lo que hace Hashem es para bien. Se le murió el gallo. ¿Qué dijo? Kol man de David al-Haman aletaba David. ¿Por qué? ¿Por qué no tenía miedo? Estaba en la noche en el campo. ¿De qué? ¿Por qué me va a pasar? ¿Por qué me tiene que pasar? ¿Hay algo? ¿Hay algo que realmente me alerta al peligro? ¿Hay algo real? ¿Hay algo probable que me alerta al peligro? No. Bueno, los peligros normales que pueden atacar a cualquier humano en la faz de la tierra, sí, que son 1 en millones, que suceden, que se escuchan, pero que no es lo probable. ¿Existe que alguien te dé un paro cardíaco? Sí, pero Hashem no espera de ti que tú estés preocupado por un paro cardíaco cada segundo de tu vida, porque no es cercano a ti, pero puede suceder. Entonces, ¿cómo puede suceder que me quedo en mi casa así, viendo al techo? Pues obviamente que no. Ahí es la emuná. La emuná tiene que llegar a la persona en las cosas que no está en su control. Tú tienes solamente responsabilidad de las cosas que sí pueden estar en tus manos. Por ejemplo, correr de león. Por ejemplo, quitar a tu hijo de junto a la alberca. Por ejemplo, trabajar en ti. Si el miedo te despierta a actuar, es positivo. Si te paraliza, falta de emuná. Si la persona entendiera que los problemas están adentro de la mente, no afuera. Los miedos que están afuera son una proyección que están adentro. Cuando tú vas a una película, proyectan de un proyector. Hay un proyector que proyecta Si tú vas a la pared, a donde está proyectada la película, te vas a dar cuenta que no hay nada. ¿Dónde está la película? Está allá. Se está pasando realmente en una cámara que se ve la imagen de la cámara en la pared. Pero en la pared no existe nada, es la proyección de la película. El miedo del mundo, que no está sustentado por la realidad, que es el 99% de nuestros miedos,
tiene a la cámara adentro y se proyecta afuera. Si el ser humano entendería y cuando sentiría un miedo afuera, diría, a ver, espérame, ¿de qué me estoy sintiendo culpable? ¿De qué me siento perseguido? ¿Qué agresión tuve hacia alguien? ¿Qué enojo tuve? ¿Qué intención negativa tuve hacia alguien? Analizo, la encuentro, la trato de arreglar. Simplemente reconocerla es la mitad de la teshuvá. Reconocer el error es la mitad. Reconocer dónde está la culpa es la mitad del problema de quitarte el miedo. Porque entonces entiendes que no viene de afuera, que el persecutor no está en el mundo, está adentro de tu mente. ¿Se entiende un poco el concepto? Todos los sentimientos normalmente negativos, el hombre normalmente, cuando se recibe ciertos estímulos, tiene ciertas reacciones. Ejemplo, ¿no? Cuando alguien te hace sentir menos que tú, hay una reacción interna de hacerlo sentir por lo menos como tú o menos que tú. El mundo nos genera estímulos. El mundo que vivimos nos genera estímulos. Verle a la otra la bolsa, ver a los hijos del otro, ver la situación económica del otro, que alguien te quite atención. Vivimos en un mundo donde estamos estimulando nuestras emociones constantemente. Tendrías que estar muy consciente de las emociones que estás sintiendo en el día para poder lograr neutralizar tus sentimientos. Por ejemplo, cuando una persona trae una bolsa padrísima y tú dices, esta es la peor tipa que he visto en mi vida. Antes de que llegues a ese punto, antes de que llegues a hacer un juicio crítico sobre el que está enfrente, producto de un sentimiento de envidia, producto de un sentimiento de desvalor, si pudieras estar consciente de la envidia que estás sintiendo al ver la bolsa, podrías decir, espérame tantito, el que ella tenga algo no me quita, el que los seres humanos no venimos al mundo a tener bolsas, no sé, tienes que tener un poco de herramientas para luchar contra la envidia. Entonces habría la posibilidad que no generes una crítica despectiva, severa sobre la persona que está enfrente, y habría posibilidad que no sientas sentimiento de culpa, y habría posibilidad de que no tengas un persecutor y que no generes un miedo que está afuera que te paraliza. Pero como esto no es tan sencillo, porque tendríamos que vivir en un nivel de conciencia, pero puedes ir desarrollando tu nivel de conciencia. Y puedes también entender que el verdadero trabajo está en tu mente, no afuera en el mundo. No tienes que cambiar la realidad para vivir tranquila. Y no cuando la realidad mejore, tú vas a vivir tranquila. ¿Por qué? Porque tu mente tiene la capacidad de encontrar y de colocar el miedo en cualquier otro lugar. La mente es lo que lo coloca. Si tu mente coloca los miedos afuera, si este miedo se resuelve en la realidad, vas a encontrar otro. Porque en el mundo la mente tiene muchísimos escenarios donde colocar el persecutor. Una persona, jaja, tengo este problema. ¿Qué problema? Me peleo mucho con mi esposo. Cuando me estoy peleando, el nivel de faltas de respeto es tan grande que me genera una agresión hacia él tremenda. Porque me humilla, me hace sentir mal, me falta el respeto, y entonces yo reacciono. Grito, me pongo como loca. Pero independientemente que grite y me ponga como loca, mis sentimientos, mis intenciones son muy agresivas. Por momentos tengo ganas de que le pase algo a él. Tengo ganas que sufra para que tenga un merecido de lo que me está haciendo. Esos son mis sentimientos. Pasa el tiempo, me arreglo, pero después tengo mucho miedo que me pase algo. Claro, si tú eres Robocop y te la pasas atacando gente, tú eres el guasón y te la pasas maltratando al mundo, te tienen que agarrar, te tiene que pasar algo. Si tú entiendes que esos miedos externos vienen de tu sentimiento de culpa por la agresión que sentiste, entonces trabajas en entender, primero que nada, si el nivel de culpa es acorde al error. Que eso es muy común. Normalmente creemos que los errores que cometemos son gravísimos, porque nos creemos no sé qué, porque si eres no sé qué, también tus errores son no sé qué.
eres un humano, eres normal. No justifico las agresiones, pero son parte de los humanos. Ve, pide una disculpa, estate un poco más consciente de lo que sientes. Y entonces créemelo, tu nivel de persecución externo va a disminuir. Lo primero que hay que entender de esta clase, lo más importante, es que el miedo está adentro, no afuera. El miedo que paraliza. El miedo que alerta es positivo, pero actuar. Por eso la Torah dice, Irat Shamayim. Es muy importante este concepto. Irat Shamayim no quiere decir temor a que Dios me haga algo. Porque aunque no hagas un pecado entre un hombre y su compañero, hay personas que pueden perseguirse de Dios hacia ellos. ¿No? No dije tefilá, ¿qué me va a pasar hoy? ¿No? Me tiene que pasar algo. Entonces hice algo mal, robé un banco. ¿No? Entonces, imagínense, ahora sí, imagínate, un ser humano que no entiende este concepto y transgresiones chiquitas. Primero que nada, acomódalas en su lugar. No estoy ni siquiera diciendo que seas irresponsable. No hiciste tefilá, está bien, intenta mejorar, pero acorde, eres un humano, es lo normal que te equivoques, no puedes ser perfecto, ni quiere Dios que sea perfecto, ni le interesa. Si hubiera querido perfectos, te hubiera hecho perfectos. Lo que quiere Dios es que te esfuerces, es todo, que estés consciente, que tengas un crecimiento personal. Entonces, la persona tiene que entender que no desproporcionar los sentimientos de culpa y entender que Hashem es bueno, que Hashem te quiere, que lo Irat Shamayim, ¿sabes qué es? ¿Sabes qué es Irat Shamayim? Escuchen bien, con eso termino la clase. Dice Rabenu Yonah, hay un pasuk en Mishle en Shlomo HaMelech que dice Irat Hashem Tosif Yamim. El temor a Dios aumenta los días de tu vida. Pregunta Rabenu Yonah, no entiendo. La angustia, la ansiedad que genera el miedo, comprobado médicamente, acorta los días de tu vida, no los aumenta. Una persona que vive con miedos se acaba, la angustia acaba a la persona. Como la Torah dice, Shlomo HaMelech dice, Irat Hashem Tosif Yamim, te alarga los días de tu vida. ¿Cómo puede ser? No puede ser. Y te voy a explicar, dice Rabenu Yonah. Irat Shamayim, temor a Dios, no quiere decir temor al castigo. No quiere decir angustia a estar inmóvil, ¿qué me va a pasar? No, quiere decir conciencia. Irat, la palabra irá, viene de la palabra reiyá. Reiyá quiere decir ver. Irat Shamayim quiere decir ver al cielo. Estar consciente de las cosas que están en tus manos hacer en relación a tu crecimiento personal y estar consciente de ellas. Una persona que tiene mucho Irat Hashem es una persona que vive muy consciente que existe un creador que le pide un crecimiento personal. Una persona que tiene mucho Irat Shamayim está con mucha conciencia de su capacidad real, no imaginaria. No se cree Superman. Real, y trata de tener lo más que pueda ese crecimiento. Jacob Avinu no estaba preocupado por lo que le puede pasar, estaba preocupado por lo que él tenía que esforzarse. Mi preocupación hoy en este momento es ¿qué hoy puedo hacer? Real, no inflar, tampoco disminuir, hay un equilibrio. Pero mi preocupación en mi vida es acorde a lo que está en mis manos hacer. Eso te da vida, eso no te paraliza, eso no te angustia. Acuérdate, las cosas que están en tu poder hacer no te angustian, te tranquilizan. Las cosas que no están en tu poder hacer te angustian. Todo lo que Hashem pide es Irat Shamayim. Ten conciencia de lo que puedes hacer y no te infles. Tampoco lo disminuyas, simplemente conciencia. Lo puedes hacer, inténtalo hacer. Y estate preocupada por lo que está en tus manos. Viviríamos mejor, más liberados. Más quiero decir algo muy importante. Tener miedos es normal. Todos tenemos sentimientos de culpa en el inconsciente. Todos desproporcionamos los errores que tenemos y los hacemos más grandes en nuestra mente. Por ahí tenemos agresiones, como cualquier ser humano, y nos sentimos perseguidos por ellas. Sí, para la Torah es importante vivir en introspección. Para la Torah es importante vivir con conciencia de lo que haces. Y por eso estas fechas realmente son curativas, son liberadoras. Tengas un poquito de introspección en qué es lo que realmente te está generando los sentimientos de culpa
y puedas reconocer que tienes esos errores y recibir sobre ti, intentar estar más consciente. Nada más. Créemelo, vas a sentirte mucho mejor.